porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sin duda alguna, yo creo que estaríamos de acuerdo en que el poder del ejemplo es algo impactante. Pocas cosas impactan tanto como el ejemplo que damos a otros. Un mal ejemplo puede arrastrar al error a muchos. Una vida incoherente tiene mucha más influencia que mil o miles y miles de palabras correctas. Cuando alguien dice amar a Dios, pero vive como si Dios no le importara, el daño que ocurre no solamente es para esa persona, el daño es un daño colectivo. El mal ejemplo, hermanos, debilita la fe de los débiles, endurece el corazón de los incrédulos y ridiculiza el evangelio ante el mundo, hermanos. Nada desacredita más el mensaje de la cruz de Cristo que una vida incoherente, que una vida que contradice con sus acciones aquello que profesa. Nada, hermanos, nada hiere más a la iglesia que aquellas personas que profesan conocer a Cristo, pero viven dominados por el mundo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo escribe estas palabras y dice que lo hace con lágrimas en los ojos. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hoy vamos a hablar de estos, hermanos, de los enemigos de la cruz. Personas que no están atacando la cruz, el evangelio de Jesucristo desde afuera, sino personas que están atacando la cruz, vaciándola de su poder desde adentro de la iglesia. Pero antes de hablar de los enemigos de la cruz, hermanos, recordemos el contexto. Recordemos algo muy importante. El versículo anterior a este, Pablo nos ha dicho, hermanos, sed imitadores de mí e imiten la conducta de aquellos que se conducen como yo. Sigan esos ejemplos. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Es interesante, hermanos, ver que primero Pablo presenta el modelo que debemos de seguir y ahora, a partir de este versículo, nos presenta el modelo que no debemos de seguir, el modelo que debemos de evitar. Primero dice, miren a los que caminan rectamente, imiten a los que viven conforme al evangelio. Pero ahora hay un giro, hermanos. Ahora él habla llorando, él dice llorando, pero también hay muchos que no son buenos ejemplos, que no son dignos de imitar su conducta. También hay muchos que son enemigos de la cruz. Es como si Pablo estuviera diciendo, elige bien. Iglesia, elijan bien a quién quieren parecerse. Porque, hermanos, como seres humanos siempre estamos imitando. Siempre estamos siguiendo ejemplos. Habría que ser muy soberbio para decir que esto no es así y que todo lo que hacemos ha sido por pura, que somos pioneros en todo, que somos muy originales. No, hermanos, siempre estamos siendo influenciados. Y también, hermanos, por otra parte, siempre estamos influenciando a alguien. Hay quienes viven de acuerdo a la cruz y hay quienes contradicen a la cruz. Elijan bien. Iglesia, elijan bien. Dentro de la iglesia hay dos tipos de personas que tienen influencia. Aquellos que influencian para bien y aquellos que influencian para mal. Elijan bien. Aquí Pablo, hermanos, nos va a hablar de estas cosas con una advertencia, con una descripción de estas personas, con un contraste y con una respuesta apropiada.
4 cosas vamos a ver. El primer recurso que usa Pablo es una advertencia. Pablo advierte a la iglesia acerca de los falsos maestros. Hermanos, y cuando decimos falsos maestros, no lo limitemos a personas dotadas con cualidades pedagógicas de poder enseñar, ¿verdad? En una clase, en un estudio, doctrina o mala doctrina. Los maestros eran personas que con el ejemplo, con sus palabras y con sus acciones, estaban siendo influencia para los que estaban a su alrededor. Porque por allí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, Pablo no solamente estaba informando sobre la existencia de esas personas en la iglesia. Quiero que sepan que existen estas personas. No, su propósito no era informarles solamente de que existían personas peligrosas dentro de la iglesia. Pablo estaba advirtiendo, lanzando una advertencia, como lo hace un padre cuando ve en peligro a sus hijos. Sabemos que los hijos en su inmadurez ven las advertencias como limitaciones. Ay, me está limitando mi papá con esto. Ven las advertencias como privaciones molestas a sus oídos cuando le decimos, cuidado con esto, o aléjense de esto. Los hijos inmaduros piensan que estas advertencias son molestas, pero cuando un hijo ha llegado a la madurez, sabe que las advertencias son una expresión de amor. Dios nos advierte, hermanos, en muchas partes de la Escritura. Y no lo hace, hermanos, principalmente para asustarnos. Nos hace para salvarnos. Nos advierte para salvarnos. Dios es un padre que te ama. Dios es un pastor que te cuida. Dios advierte que no quiere, Dios advierte porque dice la Escritura, Él no quiere que nadie perezca. Y Dios usa este recurso para advertir a los que ama, porque Él no quiere que nadie perezca. En toda la Escritura vemos que las advertencias son instrumentos de su gran misericordia. En los días de Noé, Dios anunció el diluvio antes de enviarlo. La predicación de Noé fue una advertencia para que escaparan del juicio que estaba por llegar. Lot fue advertido antes de que cayera fuego en Sodoma. ¿Para qué? ¿Para asustarlo? Lot, esta ciudad será destruida por fuego. ¿Era para asustarlo o era para salvarlo? Era para salvarlo. Dios dice en la Escritura que el centinela que no advierte, que no lanza las advertencias, es responsable. Vamos a la Escritura en Ezequiel capítulo 3, verso 18 y 19. Y leamos juntos, veamos cómo Dios advierte, hermanos, con propósito. Ezequiel capítulo 3, verso 18 dice la Escritura: pero cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amolestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Hermanos, cuando Dios advierte, no significa que está lanzando una condenación automática. Dios lanza una advertencia y el corazón se siente condenado. Hermanos, es una advertencia. Fuego caerá sobre Sodoma y Gomorra. ¡Huye! Sí, causa temor, causa pavor, pero el propósito que es, huye, es salvación. ¿Por qué esta advertencia que hace el apóstol Pablo es tan urgente? ¿Por qué él advierte? Dice la Escritura, dice Pablo,
porque por ahí andan muchos, no pocos, no son casos aislados, no son una excepción a la regla, no están lejos, están allí entre ustedes y son muchos, dice, son muchos. Dentro del círculo visible del cristianismo, Pablo los ve ese peligro dentro del cristianismo. Y dése cuenta que el peligro que ve Pablo no son los paganos, no son los incrédulos. Esto es lo más alarmante para Pablo. Que las personas que decían pertenecer a Cristo, pero tenían una conducta inadecuada, eran un peligro para la iglesia. Esas personas que su vida negaban, con su vida negaban el poder transformador de la cruz, eran un peligro, eran un mal ejemplo, una mala influencia para el resto de la iglesia. Pablo sabe que el mal ejemplo se contagia, hermanos. No solamente somos influenciados, sino que influenciamos. Y Pablo sabe que cuando hay malos ejemplos dentro de la iglesia, eso no es un mal personal de ese individuo. Pablo sabe que el mal ejemplo se contagia. La tolerancia al pecado endurece el alma y eso lo hace altamente peligroso. Y sabe que si nadie advierte, pasará lo de Ezequiel. Que decía Ezequiel, Dios demandaría a él por no haber advertido. Él sabe que si nadie advierte, muchos van a ser arrastrados, porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces. Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces. Hermanos, esto es un acto de amor. El apóstol Pablo ya había lanzado estas advertencias. ¿Cuántas veces? Dice, muchas veces. Tengan cuidado con estos hombres. Tengan cuidado con estos que se dicen cristianos, pero son un mal ejemplo dentro de la iglesia. Tengan cuidado. Ya lo había advertido muchas veces, hermanos, y esos hombres seguían rechazando las advertencias. Pablo decía a la iglesia, hoy como a este grupo que tengo aquí, lanza la advertencia, hay dos clases de personas y están ahí. Imagínense esos hombres escuchando y ellos sabían, dice, soy yo, está hablando de mí. Y no se arrepintieron después de muchas advertencias. Su corazón ya se había endurecido. Sin embargo, el apóstol Pablo no deja de advertir. Una vez más, de nuevo, recibe la iglesia esta gracia de ser advertidos. Yo le comentaba a uno de los maestros de la iglesia que yo tenía la intención de dejar que este sermón lo diera uno de ellos. Yo preveía que el mensaje ya en sí iba a ser duro y que iba a incomodar a algunos. Y que yo reconozco que tal vez estaba siendo tentado a evadir esta responsabilidad. Hermanos, la verdad es que si yo fuera esa clase de pastor, no les amaría verdaderamente. Hermanos, si la palabra te confronta, si alguna vez el sermón te incomoda, si sientes que tu corazón está siendo señalado, Dios no te está rechazando. Es una advertencia, no es un rechazo, es una advertencia. Dios te está extendiendo su misericordia. Lo peor que te pueda pasar es no ser advertido. Es que tu casa esté en llamas y tú no te des cuenta y que nadie te avise, que nadie te grite, se está quemando tu hogar. Que nadie te advierta del mal. Y la peor señal que puede dar tu corazón
es escuchar esas advertencias y seguir en tu letargo espiritual. Que estés tan dormido espiritualmente que no escuches los gritos de fuego. Pablo llorando. Es lo que está haciendo Pablo, llorando. Está tratando de evitar una tragedia en la iglesia. Está tratando de evitar que la iglesia sea engañada por estos hombres que profesan a Cristo. Hombres que ya han sido advertidos y siguen viviendo como enemigos de la cruz. Una advertencia. Ahora, Pablo robustece esta advertencia con, número 2, con una descripción. Pablo describe a estos falsos maestros de varias maneras. Dice, son enemigos de la cruz. No dice que el peligro son los hermanos débiles. No dice tampoco que son los cristianos inmaduros. No dice que el peligro está en los cristianos que están confundidos. Hermanos, esto es fuerte. Porque estos enemigos de la cruz probablemente, seguramente no se miraban a sí mismos como enemigos de la cruz. Ellos no atacaban el evangelio de la cruz públicamente. Profesaban a Cristo con sus labios, no negaban el nombre de Cristo. Y aquí está el punto clave, hermanos. No solo se puede ser enemigo de la cruz rechazándola, también se puede ser enemigo de la cruz despojándola de su poder transformador. La cruz tiene un poder transformador. Y cuando tú, con tu vida, con tu ejemplo, despojas la cruz de Cristo de ese poder transformador, por tu mal ejemplo, por tu mala conducta, tú te vuelves enemigo de la cruz. Cuando alguien dice, es que la gracia me permite vivir así. Cuando alguien dice, mi conducta no importa porque ya soy salvo. Cuando alguien dice, lo importante es creer, no cómo vivo. Lo importante es la fe, no mis obras. Esa persona, hermanos, está oponiéndose al propósito mismo de la cruz. La cruz no solamente perdona nuestros pecados, hermanos. La cruz transforma. La cruz tiene un poder transformador, no solamente perdonador. La cruz lo que hace es matar, crucificar nuestro pecado. Y los falsos maestros, estos malos ejemplos, transgiversan el significado de la cruz, creyendo que la gracia de Dios les está dando alguna clase de licencia para pecar y vivir sin consecuencias. Pablo ve este gran peligro en la iglesia. Pablo logra identificar el antinomianismo para la iglesia, dentro de la iglesia. Aquellos que viven sin ley, que no se preocupan por obedecer los mandamientos, que desacatan la ley de Dios, que viven como paganos, como si Dios no existiera. El antinomianismo es peligroso en la iglesia, hermanos. Enseñar, vivir o sugerir, escuche, enseñar, vivir o siquiera sugerir que una vez que crees en Cristo, tu comportamiento ya no importa. Eso es ser enemigos de la cruz. La cruz, hermanos, libera a los creyentes del pecado y del mundo. La cruz debe transformar nuestras vidas. Los falsos maestros, estos malos ejemplos, lo niegan. Al seguir viviendo sus vidas mundanas, ellos estaban negando este poder transformador. Estaban desacreditando el cristianismo.
Estos malos ejemplos son enemigos porque dan a las personas una falsa seguridad de que son salvos. ¿Y cuál es la evidencia de que eres salvo? No hay transformación, no hay cambio. ¿Cuál es la evidencia de que eres salvo? ¿Cuál es tu fruto? No importa el fruto. Estos malos ejemplos son enemigos porque dicen paz, paz, cuando no hay paz. Dicen que son salvos, pero en realidad, dice la Escritura, su fin es destrucción. Los que viven así, hermanos, van a enfrentar el juicio de Dios por ignorar las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. No solo las de Pablo, las que Jesucristo mismo dijo con mucha claridad. Mateo 7:15. Pueden leerlo conmigo en sus pantallas. El Señor Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La enseñanza de Cristo es clara, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Advertencia: fuego, fuego. No estás a salvo. No estás a salvo. Jesús advierte. Así que por sus frutos os conoceréis. Y sigue diciendo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿El que qué? El que hace. ¿Y qué dice el antinomianismo? El que desecha la ley. No, solamente con creer, con que crea. Mis acciones no importan. ¿Dónde está la evidencia de que la cruz ha transformado tu vida? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo eran sus obras? Malas. Sus obras eran malas. ¿Importaban o no importaban las obras? Versículo 26. Pero cualquiera que me oyere estas palabras, cualquiera que escuchare esta advertencia, hermano. Jesús dijo: si alguno escucha esta advertencia que les he dado, ¿qué dice? Y no lo hace, escucha la advertencia, pero no las hace. Le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. Por eso Pablo vuelve a advertir y dice: el fin de ellos será destrucción. Aquellos que son un mal ejemplo en la iglesia son los enemigos de la cruz, cuyo fin es la destrucción, hermanos. Los que simplemente profesan el cristianismo pero no lo viven, esos son los enemigos. Muchos me dirán: Señor, Señor, en el día del juicio. ¿Pero qué van a escuchar? Nunca os conocí, apártate de mí. Enfrentarán el juicio final, hermanos. En palabras de Pablo: el fin de los cuales es perdición. Como la gente en los tiempos de Noé, habiendo sido advertidos, no se arrepintieron, y todos sufrieron, todos murieron. Sufrirán, hermanos, destrucción repentina como la gente de Sodoma y de Gomorra. El fin de los cuales será perdición, y luego continúa describiendo: cuyo Dios es el vientre. Otra descripción que suelen tener los malos ejemplos, hermanos, es que viven para la complacencia sensual. Son comelones, bebedores,
Son personas incontrolables. Son amadores de los placeres físicos. Los domina. Hermanos, se tenía la idea y se tiene la idea, y creo que hasta es verdad, que aquí están las emociones. En el vientre, en los intestinos. Por eso, hermanos, solemos decir es que esa persona es muy visceral. Se gobierna por sus vísceras, porque aquí es por sus emociones. Esas personas son así. Son dominados por sus instintos. No quieren ni pueden, hermanos, ni pueden ejercer las disciplinas espirituales. Viven, hermanos, así, cuyo Dios es el vientre, sus emociones los gobiernan. Luego dice, su gloria está en su vergüenza. ¿Qué significa esto? Estas personas se jactaban, hermanos, de sus conductas pecaminosas. En vez de avergonzarse de sus conductas, de su mal ejemplo dentro de la iglesia, ellos se jactaban ante los hermanos, incluso se burlaban de ellos. Aquellos que intentaban vivir de manera piadosa, estos hermanos hasta se burlaban de ellos. Luego dice que estas personas eran personas que se preocupaban en las cosas terrenales. Sus pensamientos, sus intereses, su atención estaban siempre centrados en las cosas del mundo. Sus preocupaciones y sus ocupaciones siempre estaban en los asuntos temporales. Es decir, no eran personas fieles en los deberes de la iglesia. Piensan poco o nada en su alma. Piensan poco o nada en la eternidad. Son terrenales. Son seres terrenales, carnales, terrenales. Hermanos, pero por la gracia de Dios, esta no es la única clase de personas que hay dentro de la iglesia. Esa no es la única manera de vivir dentro de la iglesia. Hay otro grupo de personas dentro de la iglesia que no están destinadas para la perdición. Mientras unos viven para el mundo, aún estando en la iglesia, siguen viviendo para el mundo, otros viven esperando al Salvador. Vea lo que dice en el versículo 20. Aquí tenemos, hermanos, el tercer recurso que usa Pablo en esta advertencia, un contraste. Aquí está el contraste, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Los verdaderos cristianos, hermanos, están en la iglesia haciendo una diferencia, un alto contraste ante aquellos mundanos que aunque confiesan a Cristo, siguen enfocados en las cosas terrenales. El contraste, hermanos, de un verdadero cristiano es el siguiente. El verdadero cristiano se fija sus ojos, todo su enfoque, hermanos, está en las cosas celestiales. Los verdaderos cristianos ven la cruz como algo que los va a estar crucificando constantemente ante el mundo. Un verdadero cristiano es el que no solo dice, sino que su vida misma ha demostrado ser un sacrificio continuo para la gloria de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para los placeres de este mundo, ya no vivo buscando lo que busca este mundo. Yo estoy crucificado. La cruz tiene un poder transformador en mí. Me está matando. Me está haciendo morir. Así son aquellos que están siendo afectados por el poder de la cruz.
Son hombres y mujeres celosos de buenas obras, hombres y mujeres que están buscando la santidad. Cristianos que se duelen, que se entristecen cuando pecan, personas sensibles, personas que han tomado a Cristo de la única manera que puede ser tomado para ser salvo, como su Señor y como su Salvador, no solamente como su Salvador, que han hecho de Cristo su Señor, su dueño, a quien se someten y se rinden, a quien obedecen, a quien sirven, a quien siguen. Gracias a Dios, hermanos, que hay esta clase de personas también en la iglesia. Ahora, después de la advertencia, después de la descripción y después de este contraste, hermanos, tenemos la respuesta apropiada ante la cruz. Y ese se encuentra en el primer versículo del capítulo 4. La Biblia está como seccionada y se han puesto como capítulos y versículos, pero realmente la carta a los filipenses no fue escrita así, era una carta, sin numeritos, sin nada. Inmediatamente después de mencionar el contraste de cómo viven los cristianos enfocados en las cosas celestiales, tenemos las siguientes palabras que dice, y así que. Esas palabras nos están invitando a tomar una acción, a accionar después de lo que hemos escuchado. ¿Cuál es la forma correcta en que debemos de estar frente a la cruz de Cristo? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La respuesta, hermanos, que debemos de tener ante la cruz son básicamente, Pablo la resume en dos cosas. La primera lo dice con su ejemplo y la segunda lo dice de manera clara. Debemos de tener gozo. Ante la cruz debemos de vivir con gozo. Es impresionante, hermanos, pensar en que Pablo está escribiendo estas palabras desde prisión. Gozo y corona mía. Pablo tiene gozo en medio de sus tribulaciones. Él está en prisión y tiene gozo. Él no ha renunciado a la cruz. Él sigue aferrado a la cruz, crucificado juntamente con Cristo. Y eso le provee ¿qué? Gozo, encadenado, limitado, y aún así había gozo. No hay amargura, no hay frustración en sus palabras, no hay rastro de resentimiento. Aquel que está con Cristo crucificado, aquel que es amigo de la cruz, que ama la cruz de Cristo, tiene gozo. Tiene gozo en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Hermanos, porque su satisfacción, la satisfacción del creyente no está en las circunstancias. Tenemos puesta la mira no en las cosas terrenales que nos faltan, ni en las circunstancias duras que estamos atravesando, ni en los dolores de esta vida. Nuestra mirada está puesta en las cosas espirituales, en las cosas eternas, en aquello que Dios ya nos ha concedido. ¿Qué le concedió a Pablo? Pablo tenía puestos sus ojos más allá de sus cadenas. Él tenía gozo por aquellas cosas que Dios le había concedido. Dios le había concedido servir a la iglesia, ser un siervo del Señor Jesucristo. Le concedió ver fruto espiritual en la vida de sus hermanos. Le concedió Dios a Pablo ver vidas verdaderamente transformadas. Aunque muchos eran enemigos, Pablo se gozaba en ver a aquellos que sí estaban siendo transformados por Cristo. Él se gozaba.
No se enfocaba solamente en lo malo. Él podía ver la obra del Espíritu Santo transformando la vida de los creyentes en la iglesia y se gozaba. Pero que en la iglesia hay pura fichita. No pueden ver. Están ciegos. No tienen la capacidad para ver la obra de Dios. Quienes están crucificados con Cristo, hermanos, tienen gozo. Un gozo inefable, porque Dios los ha perdonado. Porque Dios nos está transformando. Yo me gozo. Tú puedes decir, yo me gozo porque Dios me ha perdonado, porque Dios me está transformando. Yo me gozo porque yo sé que aunque estoy en esta vida con dolores, con prisiones, con cadenas, mi ciudadanía no es esta, mi ciudadanía es celestial, como dijo Pablo. Y eso me es suficiente. Yo soy ciudadano del reino de Dios y me gozo. No vivo como un cristiano con una continua queja en mis labios. Entonces, hermanos, la respuesta correcta ante la cruz de Cristo debe de ser vivir una vida en satisfacción, con gozo, con alegría por lo que Dios nos ha concedido. Y la segunda forma, hermanos, de responder ante la cruz de Cristo es esta manera clara en que Pablo nos dice: estén firmes. Estén firmes en el Señor. Esa palabra estar firmes implica que debemos de estar estables. Que debemos de estar estables. Significa, hermanos, que debemos ser resilientes. No ceder. Porque sí hay presión, hermanos. Sí hay tentaciones. Sí hay cosas que nos puedan desbalancear, sacar de rumbo, desviarnos de la meta. Sí hay cosas, sí hay peligros. Debemos de estar firmes y no ceder ante esos malos ejemplos. Pero tal hermano no guarda el día del Señor. ¿Y a ti qué? Está firme. Si él es un mal ejemplo, ¿por qué le sigues? ¿Por qué mejor no dices, este hermano nunca deja de guardar el día del Señor? ¿Por qué mejor no dices eso? Es que tal hermano, esto sí, pero ¿por qué no volteas y miras y sigues el buen ejemplo? Ustedes elijan bien. Estén firmes, no se dejen tambalear. Hay malos ejemplos dentro de la iglesia. Hay voces que suavizan el pecado. Hay ejemplos que son una tentación para vivir de esa manera. Hay influencias que te hacen pensar que el pecado no es tan grave. Ellos han estado dentro de la iglesia por mucho tiempo y aquí siguen. Ellos no viven buscando la santidad y aquí siguen entre nosotros. Han sido advertidos muchas veces y parece que nada pasa. El pecado no es tan grave. Tú mantente firme. Firmes, hermanos, firmes. Firmes. ¿Qué ejemplo vas a seguir? No te dejes arrastrar. Nunca te dejes arrastrar por un mal ejemplo. Pero sigue a la meta. Que tus ojos estén puestos en Cristo. Tú sigue a la meta. Hermanos, Dios nos dice por medio de esta advertencia: no se muevan, no cedan, no imiten aquello que es incorrecto. ¿Quieres tú también acaso el fin que tendrán ellos? Lo cual es, ¿qué dijimos? Perdición.
¿Quieres acaso también tener el pago que Dios les va a dar a ellos? Entonces no te enfoques en ellos, no te dejes mover, no cedan, no imites su conducta. Mantengámonos, hermanos, ¿cómo? Con Cristo crucificado. Había una frase que solía yo escuchar de joven, y cuando una persona estaba así por enojarse con alguien, decía, me voy a bajar de la cruz y le voy a dar unos golpes. Hermanos, porque entendemos que bajarnos de la cruz es ceder a dar un mal ejemplo, a pecar, a dejar a Cristo, darle la espalda y volvernos un enemigo, aunque sea por un momento. No, hermanos, no. Debemos estar firmes, mantenernos con Cristo crucificado. ¿Firmes en qué, hermanos? Firmes en la doctrina, en lo que creemos, firmes en la santidad, firmes en la esperanza que tenemos, hermanos, gloriosa, esa esperanza celestial. Firmes cuando uno se relaje, tú no te relajes. Cuando uno se enfríen, que dice una frase, ¿no? Cuando ves a tu vecino caer, pon tus barbas a remojar, algo así. Si tú estás viendo que alguien está cediendo y está cayendo, pues ponte abusado para que no te pase lo mismo. Firmes, firmes. Cuando unos se relajen, tú sigue firme. Cuando unos se burlen, ay, qué extremista es el hermano. Mira, qué extremista en cómo guarda él el día del Señor, o qué extremista con cómo él cuida su imagen. Qué extremista. Cuídate, cuídate de esos que se burlan. Cuídate. Cuando los demás veas a alguno acomodarse al mundo y que están conformándose al mundo, tú cuídate, permanece firme. Permanezcamos firmes, hermanos. Firmes como, ay, pobrecito, yo voy a vivir crucificado, pobrecito. No, hermanos, es con gozo. Yo quedo con gozo, lo estoy haciendo con gozo. Yo me abstengo con gozo porque Cristo nos ha salvado. Firmes porque Cristo va a venir, hermano. En esas palabras Pablo dice, ¿por qué esperamos al Salvador? Nosotros no somos como los que viven por sus emociones, por sus deseos. ¿Por qué no? Porque nosotros esperamos al Salvador, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestro mayor bien no ha ocurrido ni va a ocurrir aquí. Nuestro mayor bien, hermanos, está por venir, está por llegar. Esperamos al Salvador, y cuando Él venga, Él transformará este cuerpo de humillación, este cuerpo que estuvimos crucificando, este cuerpo que estuvimos ahí crucificando, privándolo de pecado, de placeres, este cuerpo que estuvo en humillación, dice Pablo, será semejante a su gloria. Esto es lo que nos espera. ¿No te da gozo eso? ¿Te da gozo eso? Nos privamos, nos esforzamos por vivir juntamente con Cristo, estar ahí crucificado. Nos esforzamos por mantenernos firmes y no ceder, hermanos, pero la recompensa es grande. La esperanza es gloriosa. Vale la pena. Vale la pena decirle no a esos malos ejemplos. Vale la pena diferenciarnos, ser ese alto contraste, ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vale la pena. Si Pablo se gozaba por el testimonio de ellos, imagínense cuánto se goza Dios al ver las vidas de aquellos que se mantienen esforzándose y prosiguen a la meta
Hay gozo en el Señor. Hay gozo, el Señor se goza en su pueblo. Se alegra con los justos. Demos gracias, hermanos, a Dios por esta palabra que el Señor nos ha dado.